Cuando escribes un guión para cine o cualquier relato de ficción, hay dos caminos que puedes tomar respecto al protagonista. Estos dos caminos son tan importantes en el proceso de escritura que pueden levantar la premisa de una película o hundirla en el aburrimiento. El primer camino es volver a tu protagonista un protagonista activo. El segundo camino es volverlo un protagonista pasivo. Echemos un vistazo a dos películas que nos permiten identificar claramente estos dos tipos de protagonista y por qué uno de estos caminos funciona mejor que el otro. Rogue One, dirigida por Gareth Edwards, y Misión Imposible, Repercusión, dirigida por Christopher McQuarrie. Antes de empezar, es necesario tener una definición de cada tipo de protagonista. Un protagonista activo es aquel que mueve adelante la trama de la película, es aquel cuyas decisiones afectan el mundo que lo rodea. Un protagonista activo es aquel que a lo largo de la película toma riesgos para obtener lo que desea. Un protagonista pasivo es aquel que es movido por la trama de la película, un personaje que es afectado por el mundo que lo rodea, volviéndolo muchas veces aburrido o poco interesante. Ya desde las primeras escenas de Repercusión podemos notar cómo Ethan Hunt es un protagonista activo e impulsa el inicio de la trama. Durante los primeros minutos de la película, Hunt y su equipo son emboscados por la organización secreta Los Apóstoles, antagonistas de la película, y amenazan con asesinar a uno de los compañeros de Hunt si no les entregan 3 ojivas nucleares. Hunt se encuentra ante un dilema: salvar la vida de su amigo con la posibilidad de poner en riesgo al resto del mundo, o dejar que su compañero muera y salvar al mundo. Hunt toma una decisión. Decide salvar la vida de su compañero y permite que los apóstoles se lleven las ojivas, permitiendo que inicie una amenaza nuclear. Hunt ha puesto en marcha la película. Por su lado, Rogue One inicia con un pequeño prólogo situado varios años antes de la historia principal. En este prólogo conocemos a nuestra protagonista, Jyn Erso. Vemos cómo su madre es asesinada y su padre capturado por Krennic, el antagonista de la película, para trabajar en un arma secreta para el Imperio. Después de esto tenemos un salto de 15 años. Nos encontramos con una Jyn adulta, encerrada en una prisión del Imperio, pero no sabemos cómo llegó ahí. Unas secuencias más tarde, Jyn es rescatada del cautiverio y llevada a la base de la Alianza Rebelde. Pero aquí tampoco sabemos nada de ella como personaje. A través de varios diálogos sabemos que es una forajida, que no sigue las reglas y que no apoya al Imperio. Pero inclusive mientras mencionan estos precedentes, Jyn no tiene reacción alguna. No sabemos si se enorgullece o se lamenta de su pasado. Hasta este momento, Jyn no ha tomado ninguna decisión por sí misma y es empujada de un lugar a otro por los personajes que le rodean. Son los personajes secundarios los que han puesto en marcha la película. La gran diferencia entre ambos tipos de protagonistas es una muy sencilla pero muy poderosa: un objetivo. Para que un protagonista sea activo, debe tener una meta clara a seguir, un objetivo que cumplir dentro del relato. Si un protagonista no tiene una meta o un objetivo, no tiene por qué hacer algo en la historia, por lo tanto se vuelve un protagonista pasivo y recae en los personajes secundarios la tarea de cumplir dicha meta. En Repercusión, el objetivo es claro. Ethan Hunt debe descubrir la verdadera identidad del anarquista John Lark para poder evitar que él se haga con las ojivas nucleares que Hunt perdió al inicio de la película. Tener el objetivo claro le permite a Hunt ser un protagonista activo que es capaz de tomar decisiones para avanzar la trama, como hacerse pasar por John Lark para reunirse con una traficante de armas, o dejar pasar la reunión y que su plan se estanque. Hunt decide ir a la reunión, la trama avanza, o decidir si seguir con un plan que pone en riesgo vidas de inocentes, o hacer las cosas a su manera. Hunt decide hacer las cosas a su manera, la trama avanza. El protagonista siempre está tomando decisiones que van de acuerdo a la lógica de su personaje y al objetivo que busca cumplir, permitiendo así que la película avance. En Rogue One, definir el objetivo principal es un poco complejo. Durante la primera mitad de la película no hay una meta específica. Jyn va saltando de un lugar a otro impulsada por las necesidades de los otros personajes. Ella no hace elecciones que afecten la trama. Los 2 primeros actos de la película constan de pequeñas misiones que los personajes van cumpliendo a medida que el reparto se va incrementando. Pero no es sino hasta llegar a la mitad de la película donde la historia toma otro rumbo y el objetivo es claro: obtener los planos de la Estrella de la Muerte. A partir de este momento la película remonta, pues los personajes tienen un objetivo claro y cada uno cumple un papel para lograr dicho objetivo, al mismo tiempo que permite que a través de la ejecución del plan, la trama avance. Uno de los elementos que hace a un protagonista, y también a una película, más interesante, es lo que tiene que perder,
lo que está en juego. En repercusión, este elemento se hace claro desde el inicio, está en riesgo una guerra nuclear. Además, la trama logra mezclarse orgánicamente con asuntos personales del personaje. Por un lado, siempre se están poniendo en juego las convicciones de Hunt sobre la vida de las personas como prioridad. Y llegando al tercer acto, la película logra conectar magistralmente varias entregas anteriores de la saga al poner a la ex esposa de Hunt en el medio de la zona de peligro. A estas alturas, tanto asuntos personales del protagonista como una crisis mundial están en juego. Por otro lado, lo que hace al protagonista menos interesante es que sea obligado a participar en la trama, y esto es justamente lo que hace a Jean un personaje tan aburrido. Ella es obligada a actuar por la Alianza Rebelde, y aunque la trama y el objetivo están ligados personalmente a Jean, pues su padre es la mente maestra detrás de la Estrella de la Muerte, esto no logra brindarle suficiente fuerza a Jean como protagonista. Además, el hecho de que la película sea una precuela a la trilogía original de Star Wars no juega a su favor, pues cualquier sentido de suspenso o tensión se esfuma al saber que dichos planos van a ser obtenidos, ya que con ellos inicia el episodio 4. Aunque sería necio decir que tener una historia con un protagonista pasivo es una mala historia, pues existen varios ejemplos que demuestran lo contrario. Siempre aporta más tener un protagonista que lleve la historia adelante, un protagonista con un objetivo a seguir, donde cada obstáculo sea mayor que el anterior y pongan a prueba al protagonista como personaje. Si esto se cumple, es muy probable que nos encontremos frente a una película muy entretenida y muy bien lograda, con la posibilidad de tener a su protagonista como uno de los íconos del séptimo arte. Muchas gracias por ver este video. Quisiera conocer sus opiniones respecto al tema en los comentarios. ¿Qué película consideran que tiene protagonistas activos o pasivos? ¿Qué películas consideran que funcionan con protagonistas pasivos? No olviden darle like al video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima ocasión.